Fuiste creado para conocer y disfrutar a Dios. Fuiste llamado a estar en comunidad para que llegues a ser todo lo que Dios desea que seas. Dios te diseñó con un propósito para que pudieras ser la diferencia en este mundo, y existimos para guiarte en este viaje. Graceway. Hola amigos, otra vez les doy la bienvenida a este estudio sobre Juan. Estamos en la segunda parte de un estudio sobre un texto en Juan capítulo 18. En la ocasión de hoy estamos examinando los versículos 19 al versículo 24. Dividimos el pasaje en el estudio anterior porque estamos haciendo un contraste del juicio de Jesús la noche antes de ser crucificado y el contraste entre la reacción de sus discípulos y el Señor Jesús. La vez pasada vimos la reacción de sus discípulos, sobre todo estuvimos buscando el caso de Simón Pedro, y ahora vamos a ver la reacción de nuestro Señor Jesús. De nuevo, Juan 18, el versículo 19, dice así: el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió: yo he hablado abiertamente al mundo. Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos. Nada he hablado en secreto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregúntales a los que han oído lo que yo les he hablado. He aquí, ellos saben lo que yo le dije. Cuando dijo esto, uno de los guardias que estaba allí le dio una bofetada a Jesús diciéndole: ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le contestó: si he hablado mal, da testimonio del mal. Pero si bien, ¿por qué me golpeas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Fue en la madrugada del 5 de abril, el año 30. El frío que había en el aire no era que la temperatura fuera tan baja, sino solo aquel aire húmedo y fresco al que la gente que vive en zonas subtropicales nunca se acostumbra. Había algo más esa noche que hizo temblar a los hombres adultos, no tan solo el frío. La tensión llenó la atmósfera con la misma seguridad que el aire frío húmedo. Más de 250,000 de peregrinos estaban en Jerusalén para la fiesta de la Pascua, gravando al máximo la infraestructura de la ciudad. Había una sensación de que las cosas estaban girando fuera de control. La ciudad se sentía como que una sola chispa pudiera encender el fuego más grande, un fuego que nadie podría contener, uno que podría destruir todo a su paso. El ejército romano había luchado durante décadas para mantener la paz en esta zona que era un montón de culturas, cada una con su propia intolerancia venenosa y prejuicios. Sin duda, los romanos tenían un archivo sobre este rabino radical llamado Jesús. La polémica que lo rodeaba continuó aumentando cada día y ahora cada hora. Los líderes judíos también temían lo peor. Este hombre, que había sido una molestia, ya se había convertido en una amenaza para su tradición y el orden social. Los principales líderes ya han decidido que Jesús debe ser eliminado. Han intentado arrestarlo en varias ocasiones, pero sin éxito. Uno de sus propios discípulos, Judas Iscariote, había desertado inesperadamente, ofreciéndose a entregar a Jesús. Apresuradamente armaron una compañía de soldados,
soldados romanos, tanto como policía del templo, y finalmente lo arrestaron. Ahora, el problema, no están seguros de qué hacer con él. El tiempo se acaba antes de la Pascua, presentando muchas complicaciones legales, tradicionales, ceremoniales. El más mínimo error podría arruinarlo todo. Por otro lado, los seguidores de Jesús están en pánico. Han dejado familias y carrera para seguirlo y ahora parece que todo está perdido. Parece una eternidad desde aquel día, solo 3 años atrás, cuando el rabino Jesús había aparecido a estos pescadores junto al lago de Galilea y los invitó a seguirle como sus discípulos. ¿Y ahora qué? En todo esto, solo había una persona totalmente tranquila y en control total. Jesús, por supuesto. Y Él sabe con certeza todo lo que va a pasar. En pocas horas será clavado en una cruz romana. En nuestro último estudio, como les dije, hablamos de cómo lidiar con situaciones como esta, llenas de estrés, presión, pánico. Pero ahora, el día de hoy, ¿qué podemos aprender de Jesús y el ejemplo de su tranquilidad en esta situación? ¿Qué hacer cuando la vida se sale del control? ¿Qué está pasando aquí? El contraste con el estudio anterior, la confusión, el temor, las reacciones de sus discípulos, específicamente Simón Pedro, y ahora el estado mental, emocional, espiritual de Jesús, al saber que en unas pocas horas va a sufrir una muerte insoportable. Y todos, excepto Jesús, están fuera de control. No se puede poner el genio de nuevo en la botella. Han llegado a este punto de no retorno. Lo que tenemos aquí, señoras y señores, tenemos a los judíos contra Jesús. En el Evangelio de Juan y otros lugares en el Nuevo Testamento, esta frase, los judíos, se usa no para referirse a la raza, sino a los judíos líderes en Jerusalén. Como digo, no a todos los judíos. Porque en esta historia, fuera de estos soldados romanos, casi todos son judíos. Y claramente nuestro Señor Jesús es judío. Y este conflicto entre Jesús y los líderes de los judíos ha sido un hilo a lo largo de todo su ministerio. Pero una cosa tenemos que entender con mucha claridad. Estos hombres, estos líderes judíos, van a hacer lo que van a hacer. No porque son judíos, sino porque son humanos. El antisemitismo no tiene absolutamente ningún lugar en el cristianismo bíblico. Y no podemos amontonar a todos los judíos en un solo grupo. Aún entre estos líderes, estoy convencido de que muchos de ellos eran hombres buenos, sinceros, que ahora se ven atrapados en esto que han permitido suceder y han perdido su contacto con la realidad. Fuera de control, como digo. Que no seamos culpables, amigos, del mismo error. Llegando a conclusiones estereotipadas y pensando cosas no debidas.
muchas veces nosotros damos lugar a nuestros prejuicios latentes, a nuestros pensamientos, sin saber lo que estamos haciendo. Y de repente, atrapados en el ambiente que hemos formado. Así es como estos líderes judíos se metieron en este lío. Y nosotros también tenemos la misma tendencia. Durante más de un año han estado tratando de lidiar con Jesús. Una vez enviaron oficiales para arrestarlo cuando él enseñaba en el templo. Pero regresaron para informar que nunca habían oído a un hombre hablar con tanta autoridad. Una cosa es cierta, el arresto que sucedió aquella noche fue algo espontáneo, no fue algo planeado, no lo habían pensado bien, sino que aprovecharon la oportunidad presentada cuando Judas vino y les ofreció a guiarlos a Jesús. Y no podrían resistir esta oportunidad. Pero ahora lo que pasa es lo siguiente, qué curioso. Estos líderes religiosos, tan cuidadosos de no contaminarse ceremonialmente, que no quieren entrar en el sitio de Pilato para no contaminarse. Pero ahora van a cometer una serie de ilegalidades, crímenes, según la ley romana, según la ley de los judíos, porque no han tenido tiempo de preparar un caso ni buscar testigos. En primer lugar, era claramente ilegal juzgar una ofensa capital por la noche, totalmente. En segundo lugar, la ley judía nunca permitió un solo juez. Y lo llevaron primero a Anás, el ex sumo sacerdote y el poder real, para una audiencia preliminar. Y Anás entonces lo envió a su yerno Caifás, el actual sumo sacerdote, y ahora él lo interroga. Son dos juicios en realidad. No se permitió. Versículo 19 dice, el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Me imagino que estar esperando que al preguntar sobre sus discípulos y su doctrina, que Jesús podría cometer un error, tropezar, algo así. Pero otras cosas tan ilegales muestran lo desesperado que son los líderes para deshacerse de Jesús. No se permitieron juicios el día antes de la Pascua, que es un sábado santo. Y además las pruebas capitalinas no pudieron concluir en menos de 24 horas. Eso también fue ilegal. Establecer un veredicto sobre la base de la propia confesión del acusado sin testigos ni pruebas de apoyo, también ilegal. Y el veredicto fue asegurado a través de un informante, un traidor, a quien pagaron un soborno, ilegal. Cuidado. Antes de enojarse, ser lleno de indignación y todo eso contra estos judíos, nosotros también
somos capaces de lo mismo. Es la naturaleza humana. No fue un crimen pretender ser el Mesías. Muchos lo habían hecho, pero ninguno antes. Con el testimonio de Jesús, el cumplimiento milagroso de las Escrituras. Muchos habían dicho ser el Mesías. Pilato mismo, según los informes que tenemos, los escritos que tenemos, los documentos que han sobrevivido, Pilato vio al menos 28 casos en sus primeros 4 años de tipos diciendo ser el Mesías. Pero lo único de Jesús es que no solo pretendió ser el Mesías, sino ser el Hijo único, o como se traduce a veces en Juan 3:16, el Hijo unigénito. Y en tantos casos aquí en el libro de Juan hemos visto a Jesús establecer una igualdad con Dios. Eso sí es único. Los judíos no estaban esperando Dios encarnado. Estaban esperando un Mesías, un Cristo en griego, que sería su libertador. Pero decir que el Mesías es Dios encarnado, nosotros, mirando hacia atrás, con la perspectiva de la historia, por supuesto, podemos verlo en algunos lugares en el Antiguo Testamento, pero no fue el pensamiento común de los judíos. La respuesta de Jesús a lo que dice Caifás en Mateo 26, versículo 63. Él dijo, te conjuro por el Dios viviente que no digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Tenían el caso, porque como digo, nadie ha dicho ser el Hijo de Dios, pero otros han dicho ser el Cristo. Pero la respuesta de Jesús da su autenticidad transparente. Aquí en Juan 18, versículo 21, el Señor dice, ¿por qué me preguntas a mí? Pregúntales a los que han oído lo que yo les he hablado. Y aquí ellos saben lo que yo dije. Jesús conoce la ley. Y no pretende ser evasivo. Él sabe que es ilegal interrogarlo sin que los testigos ya han dado su testimonio. Jesús es brillante. No pueden hacerle esta pregunta sin los testigos. Es ilegal. Juan 18, 22. Cuando dijo esto, uno de los guardias que estaba allí le dio una bofetada a Jesús diciéndole, ¿así respondes al sumo sacerdote? Él sabe lo que está pasando. Esta reacción del funcionario también es ilegal. Obviamente está sesgado, probablemente tratando de provocar a Jesús. Versículo 23. Jesús le contestó, si he hablado mal, da testimonio del mal. Pero si bien, ¿por qué me golpeas? Otra vez, Jesús sabe que no tiene nada en su contra que no sea la verdad de su pretensión de ser Mesías y el Hijo de Dios. Pero ¿dónde están los testigos? ¿Dónde están? Porque interrogarme así es ilegal. ¿Por qué me estás golpeando? Ahora, amigo, vale hacer la pregunta, ¿tu vida tiene tanta autenticidad, la mía? La respuesta de Jesús fue pura autenticidad, porque ha vivido una vida totalmente abierta.
Su enseñanza era de conocimiento público. Él dice ser tanto el Mesías como Dios en forma humana repetidamente. Y los apoya haciendo las señales específicas predichas por los profetas. Más de 300 profecías específicas del Antiguo Testamento se cumplieron en la vida de Jesús. Así que, qué brillante la respuesta de Jesús aquel día, aquella noche. No dice que sí o que no, Él dice, pregúntales. Lo que he dicho ha sido abierto, pregúntales a los testigos, porque Jesús sabe que es ilegal lo que están haciendo. La pregunta para nosotros básicamente es esto. ¿Qué significa mi vida desde una perspectiva bíblica? Como seguidor de Jesucristo, ¿es mi vida consistente con lo que digo y lo que dice la Biblia? Es decir, ¿vivo lo que comparto, lo que enseño? ¿Tengo un andar sólido y diario con Dios? ¿Comparto mi fe? ¿Soy soy responsable? ¿Tengo carácter bíblico? ¿Estoy controlado por el Espíritu Santo? ¿Hay fruto visible en mi vida? ¿Qué cosa específicamente en mi vida debe ajustarse para estar de acuerdo con lo que está escrito de mí en las Escrituras? Jesús, sin problema. Mi vida es abierta. Lo que he dicho, lo he dicho públicamente, todo el mundo lo sabe, de conocimiento público todo. Si tienes problemas, si tienes preguntas, si tienes dificultad, pues pregúntales a todos los que me han escuchado. Otra pregunta. ¿Tú le darás a Jesús el juicio justo que se merece? Estamos viendo que este juicio que está pasando esta noche en la madrugada no es un juicio justo. Es un juicio ilegal, totalmente ilegal. Jesús nunca tuvo un juicio justo. Ningún abogado fue nombrado por el tribunal. ¿Qué habrías hecho tú si hubieras sido nombrado abogado de Jesús? Qué interesante. Él es nuestro abogado, según 1 de Juan. Pero si tú eres el abogado de Jesús, ¿qué habrías dicho? Él afirmó ser el Mesías. Bueno, el abogado, ¿qué evidencia ofreces? Bueno, señor juez, él nació en Belén. Según Miqueas 5:2, los registros romanos todavía existían y eran fácilmente accesibles para demostrar que Jesús estaba registrado en Belén, nacido durante el censo de César Augusto. Todo abierto. Aunque difícil, María misma podría ser llamada a testificar acerca de dar a luz mientras todavía era virgen, según Isaías 7:14. Juan el Bautista había sido asesinado, pero algunos de sus discípulos podrían haber dado testimonio de su testimonio como el que viene en cumplimiento de Elías, según Malaquías 3 y Malaquías 4. Jesús mismo en la sinagoga de Nazaret seguramente había testigos desde aquel día, solamente hacía 3 años atrás, cuando él proclamó cumplir la profecía de Isaías 61, versículos 1 y 2. Su entrada en Jerusalén en un asno, según Zacarías 9:9. También Zacarías 11, versículo 12, incluso predijo que sería traicionado por un amigo por 30 piezas de plata. Y el abogado podría decir, algunos de ustedes, los mismos jueces aquí, ¿cuánto dinero dieron al traidor, Judas Iscariote? ¿Cuánto fue
¿Qué dice aquí en Zacarías 11:12? Él afirmó ser el Hijo unigénito de Dios. ¿Y qué dice Isaías 9:6 y Salmo 2, versículo 7? Hablando de un nacido que también es Dios. Isaías también profetizó de una encarnación por venir, Isaías 7, versículo 14. Y a través del Antiguo Testamento hay apariciones de Dios en forma humana llamada el ángel del Señor. Bastante para hacer su caso. Pero no hay nadie, ningún abogado, nadie para defender al Señor Jesús en un juicio totalmente ilegal. Pero ¿sabes qué? Esto sucede hasta el día de hoy, cuando todavía la mayoría de la gente no quieren darle a Jesús un juicio justo. Escuchan lo que alguien más ha dicho, nunca jamás considerando la evidencia. Han escuchado a sus padres, a amigos, profesores, leen libros y hacen juicios sin un juicio justo. Buscan en línea, buscan la opinión de otras personas más, sin permitir que el acusado hable por sí mismo y sin examinar la evidencia abundante. ¿Gente mala? ¿Gente buena? No, gente humana. Una raza caída y con necesidad de un Salvador, un Redentor. Estamos hablando de que Jesús está siendo juzgado, pero tal vez somos nosotros los que estamos en juicio el día de hoy, si no estamos dispuestos a darles un juicio justo. ¿Tú le darás a Jesús el juicio justo que se merece? Posiblemente, yo sé que la mayoría de ustedes que me están escuchando en línea son creyentes, por eso están participando en un estudio bíblico, pero de vez en cuando puede haber alguien que por curiosidad, por equivocación o no sé qué, pero tú, amigo, estás aquí escuchándome. ¿Quién está o quién es este loco que está hablando aquí? Hablando de Jesús. Pues mis profesores me dijeron, yo siempre he pensado que esto, que el otro, que... Amigo, ¿estás dispuesto a darle a Jesús un juicio justo? ¿Cómo se hace? Primero, orar, pedirle a Dios revelarte la verdad. ¿No crees que lo haría? Todo esto está en la Biblia. ¿Quieres examinar la evidencia, leer la Biblia, a ver por ti mismo si es verdad o no? ¿O simplemente vas a aceptar el testimonio de algún otro? ¿Vas a basar la posibilidad de vida eterna en la opinión de otra persona? ¿En serio? ¿Eso lo harías con tu vida? ¿Con tu eternidad? Mira, seguramente hay alguien cerca que podría explicarte un poco más, una buena iglesia, o escribirnos en la dirección que puedes encontrar aquí en línea, en donde estás escuchando todo esto. ¿Le darás a Jesús el juicio justo que Él se merece? Espero que sí. Y nosotros que ya hemos puesto nuestra fe en Él, cuidado, amigos, en juzgar a los oficiales judíos. Han hecho lo que han hecho no por ser judíos, sino por ser humanos, como cada uno de nosotros. Tenemos la misma tendencia, la misma debilidad, el mismo pecado. Fue por eso que llegamos a depositar nuestra fe en Jesús. Qué bueno conocerlo, ¿eh? Qué bueno tener esta seguridad de la vida eterna y poder crecer en Él
para madurar y cambiar como Pedro, para conquistar algunas de estas tendencias y pecados. Amigo, gracias por acompañarme en este estudio de Juan. Y te digo que aquí te espero de hoy en 8 para seguir este estudio del Evangelio de Juan. Que Dios te guarde, que Dios te bendiga hasta entonces.